Hola de nuevo, seguidores. Mirad, hoy lo prometido es deuda y habíamos hablado de que íbamos a hacer la trampa. Vamos a hacer la trampa, lógicamente. ¿Y qué necesitamos para hacer la trampa? Pues básicamente un tupper de estos, que lo compras en un chino, que no vale más de 4 euros. Me parece que era 3,40 céntimos, ¿vale? Es perfecto porque queda bien sellado, bien cerrado. Objetivo, ¿qué vamos a hacer? El objetivo es este. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿vale? ¿Qué vamos a tener aquí? Pues vamos a tener, por un lado, 4 entradas para las avispas, como podéis ver, con el dibujito, ¿vale? Con el dibujito, ¿vale? Todos en la misma medida, ¿vale? Todos apuntando a lo que es el centro. ¿Y el centro que tenemos? Pues en este caso tenemos un bote de cristal que vamos a utilizar por un lado para poner la cera. Vamos a poner en el centro la cera hasta arriba y luego vamos a poner zumo de arándano con cerveza negra, ¿de acuerdo? Y ahí va a ser la trampa perfecta. Vamos a tener aquí la trampa en el colmenar, entre dos colmenas, es el sitio idóneo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la avispa va a entrar por este agujerito, porque ella puede acceder, rápidamente entra y luego no puede salir. Son esas trampas que habéis visto que José María, que es el inventor de esa trampa también, compartió con nosotros explicándonos cómo estaba funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es tan sencillo como... A ver, vamos a ver. Nosotros tenemos aquí el quemador de estaños, ¿vale? Y entonces, ¿qué vamos a buscar? El centro, ¿vale? Vamos a coger así, vamos a coger la medida, y yo la medida la tengo cogida pues con 4 dedos, ¿vale? Marcando aquí, estaríamos haciendo la medida, ¿de acuerdo? Yo haciendo así, ya tengo una medida. 4 dedos por aquí, estaríamos hablando de 4 dedos por aquí, ¿vale? Más o menos sería esta la altura. Vamos a hacer 4 dedos por aquí, más o menos, ¿vale? José María tiene un trozo de madera que ya lo tiene indicado, ¿vale? Yo lo hago así. ¿Por qué? Porque lo tengo bastante bien cogido la medida y entonces ya está. Una vez los tenemos marcados, podéis ver, ¿vale? Podéis ver, ¿de acuerdo? Y podéis ver. Tenemos los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer el agujero este lo suficientemente grande para poder poner lo que sería la malla. ¿Y qué malla vamos a utilizar? Ahora os lo enseño. Venga, vamos por partes y así os lo enseño. La malla que utilizamos es esta. Esta es la malla, ¿vale? La malla que utilizaríamos de plástico. Entonces vamos a cortar trocitos como esto, ¿vale? La malla se corta 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, ¿de acuerdo? Se deja, el que haría 3 se deja así para que pellizque y este también, ¿de acuerdo? Y entonces lo vamos a poder girar y lo vamos a poder poner cuando hagamos el agujero. Perfecto, ¿de acuerdo? Haremos el agujero que quepa estos 5, ¿vale? Será así, ¿de acuerdo? Más o menos es así. Tan sencillo como esto. Vale. Lo que nos sobra, vamos haciendo aquí. Bueno, intentar estar en un sitio que sea, digamos, bien aireado, porque lógicamente lo que no nos interesa tampoco es respirar este humo de plástico, ¿no? Que realmente es un humo de plástico contaminante, ¿no? El plástico siempre es un contaminante nato, ¿vale? Entonces, si lo tenemos así, lo sacamos, vamos haciendo el círculo, ¿vale? Ampliamos el círculo, vamos más o menos, veamos el círculo, mirar el círculo, ¿de acuerdo? Si tenemos ya este círculo, ya podríamos
atar esto bien y ponerlo aquí. Y así en directo podéis ver cómo quedaría. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Vale. Y así sucesivamente tenemos que hacer las 4 entradas. ¿Vale? Las 4 entradas las tenemos que poner como este, que es el principal. ¿De acuerdo? Una vez tengamos las 4 entradas hechas, acordaros que lo que hacemos es cortar esta malla que es de plástico, la cortamos en este formato, ¿vale? Si nos fijamos bien, podemos observar que son 2 cuadrados más el tercero, que sería la parte que digamos que queda hacia adentro, ¿vale? Y esta de aquí, que sería la que nos va a coger los 5 cuadrados, que es de largo, ¿de acuerdo? Y entonces haremos esta redondita, que es perfecta para que entren en las avispas pero no puedan salir, ¿de acuerdo? Eso sería cómo tendría que quedar. Tendría que quedar así, ¿vale? Así. Lo vemos así, perfecto. Entonces, ¿qué haremos? Aquí en medio pondremos una taza, pondremos un pote, que será este pote. Una vez decorado, lo podemos decorar y nos quedará en este formato, ¿de acuerdo? El agujero entra justo delante con lo que sería la cera, que iría aquí, ¿de acuerdo? Que quedaría a la altura de los agujeros, la cera, para que el aroma venga. Y luego lo que haríamos es poner el líquido, ¿de acuerdo? El arándano con la cerveza negra, un 80% y un 20% de cerveza negra, ¿de acuerdo? Con esto tenemos lo que son las minas, lo que llama está la defensa, y luego está lo que sería la acción de guerra, ¿no? La acción de guerra sería esto que serían las minas, que llama José María. Y las minas no es nada más que ir cazando todas las obreras que vienen a vaciarnos, que nos vienen a vaciar lo que sería nuestras colmenas, ¿de acuerdo? Esta trampa es una trampa que nos la ha regalado José María, que la ideó en su momento y ha tenido mucho éxito. Realmente funciona. Con el módulo y con la trampa tenemos un colmenar completamente listo para recibir ese acoso tan salvaje que es el de la avispa abelutina, el de la avispa asiática. Bueno, pues si te ha gustado, ya sabes, mete el like, comparte, y si no estás suscrito o inscrito en el canal, hazlo, no esperes más. Pues ya está, ya veis que tan sencillo como esto. Gastarse 3,40 € y tienes una trampa de maravilla. Si te ha gustado, ya sabes. Que existe para capturar velutinas al lado de las colmenas. Un vasito de ceras, en el centro medio litro de zumo de arándanos y una cerveza negra con alcohol. Esta sintonía de aromas consigue esto en 15 días. Fijaros, vamos a poner, teníamos colocadas 5 trampas. Quiero que veáis la masacre de velutinas. Casi única y exclusivamente son los únicos insectos que existen dentro de la trampa. Unas capturan más, otras menos. Por eso lo que siempre recomendamos es que se pongan siempre en el medio de las colmenas. Pero mirad de nuevo lo que aquí tenemos, una captura de 15 días. Vale, unas pueden llegar a tener 500. Otras pueden llegar a tener 2000, caso de esta trampa, dependiendo de su ubicación en el colmenar. Mirad esto.